Amado Dios, yo te doy gracias, papito lindo, por un día más que nos regalas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Estamos gozosos, Señor, porque de verdad que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana. En este día, Señor, queremos entregarte este tiempo, Padre mío, para que tú nos ministres, Señor. Nos hables a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos aprender más de lo que tú tienes para nosotros, Señor, día a día. Y estamos eternamente agradecidos, Señor, por la obra que tú has hecho por nosotros en la cruz. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca Betel. Ayer comenzamos el capítulo 1 del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y hoy vamos a continuar con el capítulo número 2. ¿Ya? Jesús sana a un paralítico. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: «¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: «¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: «Jamás hemos visto algo así». Jesús llama a Leví, o Mateo. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: «¿Por qué come con semejante escoria?». Cuando Jesús los oyó, les dijo: «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores». Discusión acerca del ayuno. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos?». Jesús les contestó: «¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces se ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos».
Discusión acerca del día de descanso. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: «Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso?». Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, en el templo que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Bueno, este es el final del capítulo 2 del Evangelio de Marcos, y en su encabezado empieza a hablar acerca de la sanidad de un paralítico. En el libro de Mateo vimos un poco esta reseña en una forma diferente de ver cómo había sanado Jesús a este paralítico, pero aquí el Señor recalca algo bien importante, y es que en medio de la multitud 4 personas trajeron a un paralítico, y como había tanta gente, ellos abrieron un agujero en el techo y lo bajaron y lo colocaron delante del Señor. Y dice que al ver el Señor la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Recordemos que ellos en ese momento, los fariseos que estaban ahí tratando de ver la caída de Jesús, empezaron a murmurar porque es que el único que puede perdonar pecados es Dios. No hay religiones que se han tomado la atribución de decir de perdonar los pecados, pero el único que puede perdonar los pecados es Dios, porque Dios, Jesucristo, y el mismo Dios le dio instrucciones a Moisés para que colocara la ley de Dios, y el que pone la ley es el que puede perdonar o el que puede dictaminar una infracción contra la persona que la infringe. Digámoslo, cuando nosotros cometemos una infracción, digámoslo, de tránsito, la ciudad donde nosotros estemos, el país donde nosotros estemos, ellos son los que cobran esa infracción, porque nosotros estamos viviendo en ese lugar, y las personas que están en ese lugar han establecido leyes que hay que cumplirlas como ciudadanos, y nosotros, si infringimos esa ley, no podemos ir a Colombia a decirle: vea, perdóneme en esta infracción que no la podemos pagar porque estamos viviendo en Canadá, sino que tenemos que venir al mismo Canadá, de un juez canadiense encargado de eso, y decirle: ¿será que usted me puede ayudar con esto? Pero es básicamente la nación o el gobierno canadiense el que puede hacer eso, porque ellos fueron los que lo colocaron. Así que el Señor fue el que puso la ley, y por eso es que Él es el único que puede perdonar pecados. Así que los fariseos empezaron a hablar acerca de eso, y el Señor entonces le dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle que tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Entonces le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre los pecados, le dijo: pues levántate y camina. Y él salió caminando con su camilla delante del asombro de todos. Después el Señor sigue caminando en medio de las multitudes, pero cuando ve a Leví, hijo de Alfeo, que es el mismo Mateo, sentado cobrando impuestos, y lo miró y le dijo: sígueme. Y entonces inmediatamente él lo siguió. Algo que queremos recalcar aquí es que los cobradores de impuestos eran personas que eran muy despreciadas, eran para el vulgo popular, eran muy pecadores, porque ellos se aliaban con el gobierno romano para poder cobrarle impuestos a los judíos. Era un judío cobrándole a sus mismos judíos, a sus mismos hermanos, a su misma raza, cobrándole impuestos de parte de los romanos, y pues ellos abusaban bastante, pero ellos sacaban una tajada muy grande, así que no eran muy
aceptados los cobradores de impuestos, sino que eran como traidores, porque estaban enmangualados con el gobierno romano. Después él los invita a Jesús y a todos los discípulos a comer a su casa y con otros cobradores de impuestos. Y entonces los religiosos de la época dicen: ¿por qué el Señor, tu Señor, está comiendo con semejante escoria? Ellos se creían mejor que las otras personas. Mire que hay algo que debemos de aprender aquí: todos somos pecadores. El único que no pecó fue Jesucristo, fue el Señor. El único que es digno es Él, pero de resto todos somos pecadores. Una mentira piadosa es lo mismo que un asesinato. Cualquier cosa que nosotros hagamos en contra del Señor es igual, y a veces nos creemos mucho mejores que los demás, y así le pasaba a los religiosos. El religioso se cree santo, y los demás son pecadores, y todos somos pecadores, todos estamos destituidos de Dios, porque definitivamente todos hemos pecado. Solo por la gracia de Dios es que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, podemos tener acceso a Dios, pero es por su gracia, por lo que hizo Él en la cruz, no por nuestras acciones, porque todo el mundo por las acciones está descalificado. Y ellos se creían, los religiosos siempre se han creído mejores, y ellos creen que los únicos pecadores son los demás, y ellos ya no son pecadores. Y lo que dice es: ¿por qué está comiendo con esta escoria? El Señor le dice: hombre, porque es que los enfermos son los que necesitan médicos, no los sanos. Mire que ahí es una oportunidad. Cuando uno se cree que no tiene pecado, hay mucha gente que uno le habla de Dios, de reconciliarse con el Padre, que es lo que nosotros somos cuando no hemos recibido a Jesucristo. Estamos apartados de Dios, estamos alejados de Dios, estamos muertos en nuestros pecados, porque el único que nos reconcilia con el Padre es Dios. Cuando uno le habla a una persona de Jesucristo para que se reconcilie con Dios, pero se cree que no tiene pecados, pues es muy difícil que llegue a encontrar la gracia, la misericordia de Dios, porque una persona que no necesita de Dios, una persona que está sana, no necesita un médico. Entonces, por eso los fariseos, muchos no quedaron fuera, destituidos de la gracia de Dios, porque ellos no aceptaron, porque simplemente se creían mejores que Jesucristo, y desafortunadamente perdieron la oportunidad de poder ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Después viene una discusión acerca del ayuno, y es que estaban los fariseos siempre buscando como la caída de Jesús, y le hacen esta pregunta a los discípulos: ¿por qué los discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Y le preguntaron a Jesús, y Jesús dice: ¿acaso un invitado a la boda ayuna mientras festeja con el novio? O sea, cuando nosotros estamos con el novio, ¿quién es el novio? Jesús es el novio, y la novia es la iglesia. Cuando nosotros estamos con Jesús, ¿por qué vamos a ayunar? Estamos contentos, estamos gozosos, estamos de fiesta. Pero cuando se vaya Jesús con todos nosotros, cuando Él venga por su novia, las personas que queden aquí conozcan de Jesús, que sepan que Él era el novio y que Él era cierto todo lo que estaba escrito acerca de Jesucristo, y nos vayamos con Él a las bodas del Cordero en la nube, pues ellos van a tener que ayunar, porque el novio ya no está aquí, ni su Espíritu Santo está aquí, y ahí es donde viene la gran tribulación, y ellos van a necesitar ayunar. Pero mientras tengamos el novio, mientras usted esté en comunión con Dios, usted nunca va a estar triste, ni va a estar aburrido, sino que va a estar contento, porque el ayuno era sinónimo en esa época de que cuando una persona estaba mal, era cuando estaba ayunando. Estaba triste, se vestía de cenizas, se vestía y se ponía todo de luto, porque estaba abatido, y por eso ayunaban las personas en esa época. Después el Señor habla acerca de el vino nuevo y los odres nuevos. Lo que el Señor quiere decir básicamente es que cuando nosotros no podemos acomodarnos a la nueva vida, sino que seguimos con los viejos patrones, no vamos a poder disfrutar de la vida del Señor. Jesús intercambia el ayuno por gozo, por fiestas, las cenizas que se colocaban ellas y vestidos rasgados por un vestido de justicia, que es la justicia que Él hizo por medio de la cruz.
un espíritu de pesadez vestido por alabanza, el lamento por gozo y la ley por gracia. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Por eso es que el odre viejo, el odre que tiene esas viejas costumbres, no resiste este nuevo caminar, esta nueva gracia que Dios nos trajo a través de Jesucristo. Siempre creían que teníamos que definitivamente estar a toda hora afligidos, porque estar triste, porque como ellos no tenían al novio, como ellos no tenían esperanza, la persona que no tiene esperanza de salvación simplemente vive abatida todo el tiempo. Por último, el Señor habla acerca de una discusión acerca del día de reposo y ellos empezaban a hablar acerca de que los discípulos empezaron a coger granos para comer, y entonces para ellos eso era pecado, porque definitivamente un día de descanso no se podía hacer absolutamente nada. Y entonces el Señor les dice: mire, es que el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. Un día de descanso es: usted trabaja 7 días, tiene derecho a descansar, disfrute de ese día de descanso, coma, beba, vaya a la iglesia, alabe al Señor, dele gracias a Dios por lo que ha hecho por su vida, y Él es para eso es que el día de descanso lo hizo el Señor, para que lo disfrutáramos. Pero ellos, por estar cumpliendo todas las leyes que ellos mismos habían puesto, como 600 y pico de leyes más, como ayudándole a Dios, ¿no? Como que no era suficiente los 12 mandamientos, entonces ayudémosle al Señor y les colocamos 600 y pico de más de estatutos. Entonces tenía que cumplir eso, y eso opacaba y no dejaba que se cumpliera el propósito del día de descanso, que era precisamente disfrutar de ese día que Dios nos estaba dando. Y por estar buscando cláusulas, ellos empezaban a arruinarse el día donde ellos deberían de estar gozosos. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso, les dice Jesucristo, para que ellos supieran que verdaderamente Dios nos ayuda, nos da el día de descanso para que lo disfrutemos, que debemos de estar gozosos porque Cristo está con nosotros, el novio está con nosotros, y simplemente Dios es misericordioso, porque Él a los pecadores fue que vino a sanar, y la fe de otros, intercediendo por otros, es que puede ayudar a sanar a otras personas que no conocen de Dios. Por la fe, por la intercesión nuestra, podemos ayudar, así como estos 4 pudieron ayudar a este paralítico que de pronto ni siquiera él creía en Jesús, pero la fe de ellos hizo que el Señor obrara milagros. Así que podemos interceder por otras personas y orar para que el Señor haga el milagro en otras personas. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Dios, yo te doy gracias, papito lindo, por esta nueva oportunidad que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque la verdad, Señor, es que tu nueva vida, Señor, la que nos has regalado, Padre Santo, hace que nosotros, Señor, disfrutemos de esa nueva manera de vivir, Señor. Queremos dejar atrás los viejos hábitos, la vieja manera de pensar, Señor, y, Señor, tener presente de que somos nuevas criaturas, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona que escucha este audio, Señor, y te pido de todo corazón, Señor, que si hay alguno enfermo entre nosotros, Señor, que seas tú sanándolo, Señor. Intercedemos por cada uno de ellos, Señor, porque así como los 4 que llevaron al paralítico, Señor, queremos interceder por las personas que están pasando enfermedad, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por esa oportunidad que nos das, Señor, de poder traer a las personas a tus pies, Señor, para que tú les sanes, Dios. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.